Diga, manifestarse. Fíjese, es decir que Él definitivamente vino a cumplir un plan, pero la gracia dada, es decir, que le dieron que después de la resurrección se manifestara. Ahora, ¿cuántos ya resucitaron en Cristo? Que el Señor nos dé la gracia de manifestarnos. Vea lo que le estoy tratando de decir y espero ser de una manera, poderme entender, ¿no? Que es sencillo en la enseñanza, pero manifestarse. ¿Quién se estaba manifestando? Jesús. Ahora, en la gracia, ¿quién debe de manifestarse? Cristo. Es decir, que quien se tiene que ver en nosotros es el Señor. Y hay versículos tan claros como el que dice, ya no vivo yo más, sino que Cristo vive en mí. Entonces habría que ver qué nivel de vida tenemos de Cristo. Porque el éxito de la vida del creyente, del ministro, va a ser cuánto se ve de Dios en él, cuánto se ve Cristo en el creyente o en el ministro. Entonces, que el Señor nos conceda el poder nosotros hacer que esa naturaleza se vea en nosotros, y definitivamente Dios levanta testigos. Y dentro de los testigos definitivamente son personas que van a hablar en fe, por fe, y definitivamente se va a ver que Dios está con ellos. Por el caso de Pedro le dijeron, me parece que tú estabas con él. ¿Por qué? Hablas como él. Entonces de alguna manera se nos va a ir notando, si somos ungidos, Él es el príncipe de los ungidos. Y quien se debe de ver en nosotros es Cristo. Ahora, eso depende de qué tanto estemos sumergidos en la comunión con el Señor. Es decir que al final quien va a pasar como le dijera, le va a pasar el examen a todos es el Señor. Y van a haber enormes sorpresas, porque definitivamente hay gente que va a decir que estaba y no estaba. Y hay gente que no se veía, que no mucho estaba y estaba. Es decir, el Evangelio es una vida viviendo en otra. Y eso es Cristo viviendo en nosotros. Se tiene que hacer evidente, porque déjeme decir que las cosas temporales dejan de ser. La vida pasa. El tiempo se va y de una manera increíble. Yo ahorita veo y ya fácilmente ya he corrido casi por ahí por los 29, 30 años ya en el Evangelio. Y ya en el ministerio alrededor de 25 años. Más de algo he aprendido ya, y más de algunas experiencias he tenido que sí sé que han sido muy fuertes de parte de Dios, donde Él marcó ciertas etapas. Entonces, definitivamente siguen habiendo batallas a nivel humano. Sin embargo, es de que el Señor se vea en nosotros. Mire, lo importante del éxito de un creyente es, dice Hechos 10:40, a este le resucitó al tercer día. Y dice en otra versión, dice, hizo la gracia de que se manifestara visiblemente. Es decir, nosotros no podemos ser creyentes de la secreta. No, que si somos creyentes, somos creyentes. Y que Cristo se vea en nosotros. Es decir que usted ha oído aquello que dice la palabra, es necesario que lleguemos a la estatura del varón perfecto, pero el varón perfecto es en Cristo Jesús. Es que Él se vea en nosotros. Entonces nosotros no podemos conformarnos con menos, sino ser semejantes a Él. Hace años, él le contaba, no muchos años, el Señor vio una experiencia en una visión, y en esa visión vi que Él se me metió adentro. Aunque usted tiene al Señor adentro, no le estoy diciendo algo que no diga la Biblia. Es decir, si cuento algo o uno cuenta alguna visión, tiene que ser que no niegue lo que dice la Biblia, porque si no, no tendría sentido decirla. Pero, es decir, ¿cuántos recibieron a Cristo en su corazón? Mire, pues yo vi que el Señor se me metió, pero empezó a crecer de una manera rápida. Y me mostró eventos donde
llegaba, oraba por gente y veía la gloria de Dios. Me mostraba que iba a bregar con problemas dentro de gente y el Señor me ayudaba a resolver los problemas. Ponía las manos y Dios se glorificaba. Y estaba muy bonito el escenario que estaba viendo. Lo triste que me desperté y dije otra vez a la realidad, ¿verdad? Pues, pero sí sé de que definitivamente el Señor se ha estado evidenciando en mí, a como debe de evidenciarse en cada uno de nosotros que le tenemos. Amén. Entonces, básicamente, mire, el mensaje que quiero transmitirle va enfocado a la manifestación del poder de Cristo en nosotros. Porque no es el poder nuestro. Es decir, que cuando nosotros estamos haciendo algo bajo la unción, bajo la motivación de la inspiración por el Espíritu, no somos nosotros. Y no podemos gloriarnos de nada porque Dios no comparte su gloria con nadie. Es decir, si algo está haciendo Dios es porque Él lo está haciendo a través de nosotros. Entonces, el punto que quiero yo ver es de que el Señor quiere manifestar su poder a través de Cristo en nosotros. Y qué lindo cuando uno ve esas unciones tan lindas, el Señor moverse, las he visto en varias ocasiones. Estaba la más reciente, estaba con los jóvenes allá donde Otto, hermano, y la gloria de Dios cayó. Pues, de una manera increíble con los jóvenes. De una manera sí me quedé sorprendido porque me estaba hablando el Señor, me empezó a hablar en administración, la condición de cada uno. Iba hablando y me hice yo hablando, mira, esto, él, esto, ella, esto, él. Y todavía andaba acompañándome, ¿cómo se llama? No, vente para acá. Y le dije, acompáñame. Y vi a veces cosas así, mira, yo sabía que cargaba la unción. Y no solo es tener la unción, sino tener el rema del momento. Entonces le decía, vení, acompáñame, vamos a orar, vamos a orar. Sin embargo, el Señor me habla, dile que profetice. Y Él está orando conmigo. Y resulta que a él también el Señor le empezó a hablar porque había una unción. ¿Qué fue lo que te dijo el Señor? Bendiciones, hermano. Pues, verdad, estaba siguiendo al apóstol y estábamos orando por los jóvenes y el Señor ya me había dicho cuando estaba orando por alguien que le profetizara. Pero en sí, verdad, cuando uno está empezando a manejar el don, uno dice, soy yo, es mis pensamientos, pero después el apóstol me dijo, profetízale. Ahí es donde entendí la confirmación que no era yo por mis sentimientos que le quería profetizar, sino era que el Señor de verdad me estaba poniendo el corazón que le profetizara a la hermana, a la jovencita. Sí, y andábamos así. Y de ahí el Señor me dice, a él también que profetice. Entonces, y estaba viendo cosas que estaba viendo bajo un nivel de unción muy especial. Gracias vos por tu ayuda. Entonces, es decir, cuando estamos conectados a la unción, miren, nosotros necesitamos conocimiento más espíritu. Si no tenemos el conocimiento de dónde se va a agarrar el espíritu, porque el que le da vida a la letra es el espíritu. Pero si no tenemos una vida espiritual, ¿cómo se va a habilitar eso? Entonces, lo lindo, no soy profeta, ni hijo de profetas, pero me gustaría hacerlo. Pero bajo la unción, sí me está hablando, así, 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 hermano, y cuando le están pasando el chivo a uno hacia atrás, es fácil. Y definitivamente esas glorias así vienen. Me ha pasado en otra época, le he contado que a veces me ha pasado que le estoy saludando a la gente y de repente me da el flashazo, Señor, y me da la visión de cómo está la condición de la persona. Y las unciones vienen, y yo creo que van a venir unciones más fuertes y más poderosas sobre nuestra vida. A Él, déles aplauso. Estamos esperando momentos gloriosos. Ahorita el apóstol le había hecho una actividad de puros profetas. Y me mandaron a decir si tenía alguno. Yo, al rato yo voy, les dije, pero todavía no. Pero me estaba diciendo, ¿tienes algún profeta entre los ministros? Envíamelo. Fíjese, y definitivamente tenemos una etapa que definitivamente se estamos acercando a la manifestación gloriosa de Dios. Y debido a eso tiene que verse las glorias, pero no en todos. Es decir,
necesitamos nosotros ser de los que están conectados. Es necesario que estemos conectados a la vida. Fuimos injertados y que la sangre de la planta corra sobre nosotros, la savia. Y si estamos conectados a Él, van a pasar cosas muy lindas. Definitivamente. Entonces el que pueda hacer nuestros sentidos sensibles para que empecemos a ver la manifestación del poder del Señor, va a ser unciones especiales. Imagínense que yo creo que aquel que resucitó muertos puede seguirlo haciendo. Y qué bueno, ¿verdad? Porque no solamente de decir que se levante, es de que tenga la voz y la unción, que eso va a pasar. Pero lo que dijeron los profetas, el Señor lo dijo: ustedes harán cosas mayores. Es decir, que viene un tiempo donde el nivel de la vida del creyente y más el nivel del ministro genuino se va a evidenciar. Definitivamente. Entonces es un tiempo de fe, de creerle al Señor para que se evidencie el poder del Señor en nosotros. Por eso mire lo que dice Pablo. Dice: yo no quiero llegar solamente con palabras, yo no quiero llegar en el poder de Dios. Entonces él entendía que había un poder que se podía mover en él. Es decir, él pensaba ir a repartir dones, a repartir algo que él sabía que tenía. Pero nosotros tenemos que creerle al Señor y buscar qué es lo que nos ha dado y fluir en lo que nos ha dado. Es decir, si uno sabe que cierta unción es la que le dio uno en cierta parte de lo que, ya sea familiar, ya sea lo que el Señor le ponga, fluir en eso cuando hay que fluir en eso, porque es aquello lo que Dios nos dio. Aunque hay facetas ministeriales, dentro de los ministros hay diferentes facetas, unciones que se van a evidenciar bajo la unción, bajo el mover del Señor. Y el propósito de Dios es el poder de Cristo moviéndose en nosotros. Entonces, vea, dice la Biblia, dice Lucas 4:36, dice el 37, es una Biblia española, Reina Valera contemporánea, la que estoy leyendo. Dice: todos estaban asustados y preguntaban unos a otros: ¿qué clase de palabra es esta? Pero era la misma que tenían los rollos. Algo estaba pasando, que no se estaba viendo lo mismo, no, que había un nivel de unción, un nivel de autoridad, que la misma palabra estaba cogiendo cuerpo, estaba cogiendo vida. Entonces dice: ¿qué clase de palabra es esta? Y adicional, ¿con qué autoridad? Y lo menciona ahí: ¿y con qué poder? Da órdenes. Entonces dice acá: los espíritus impuros, estos salen. Su fama se iba extendiendo por todos los lugares vecinos. ¿Está hablando de Jesús? Ahora, él vino bajo la unción, vino bajo el plan de Dios. Sin embargo, se estaba evidenciando una palabra con autoridad, una palabra con poder. Porque vea usted que el Señor le dijo a los fariseos cuando estaba enseñando, dice: hagan como ellos dicen, pero no como ellos viven. Quiere decir que la palabra era la misma. Sin embargo, el estilo de vida era el diferente. Es decir, que nosotros que estamos en los negocios del Señor, nos toca que estar metidos en los negocios del Señor para que se vea el plan de Dios. Mire, el plan de uno como ministro es que se cumpla el plan de Dios a donde uno lo tiene. Es decir, no son nuestros negocios, son los negocios del Señor, y que nos dé la gracia, la sabiduría, porque sabe usted que Dios levanta sabios, levanta sabios. Es decir, hay niveles de conocimiento por causa de la sabiduría, pero el sabio no tiene el conocimiento, sino aparte que indaga, que se informa, que está metido en la palabra. Es decir, no podemos pensar nosotros que vamos a llegar en un momento dado y solo calentamos unos 2, 3 versículos y ya estuvo y sacamos la tarea. Entonces estamos nosotros haciendo algo mal. Si es que nos han dicho con tiempo, si es que nos han dado una delegación, en una delegación uno va a ir a representar al Señor con la palabra que Dios tiene para el momento. Entonces uno tiene que ser comprometido y responsable con la palabra que va a ir a dar. Cuanto más uno como ministro. Definitivamente
si el ministro alcanza sabiduría, va a preparar gente sabia y va a preparar gente que escudriña. Entonces, es decir, que va a generar que se estén formando y levantando nuevos ministros, si es que son ministros, porque definitivamente no todos son ministros, muchos son colaboradores de la casa, pero que se cumpla el plan de Dios. Fíjese, lo triste sería uno querer ser ministro y no lo es. Yo lo pienso, yo soy feliz, digo, Señor, le decía yo adelante, Señor, soy feliz siendo un ujier, pero no usurpando una responsabilidad. Más bien quiero estar en el cuerpo de Cristo de acuerdo a lo que Dios me llamó. Porque después viene la realidad y cuando Él venga y me dijo, yo no te mandé a hacer eso. Ahí está ya cardíaco, ¿verdad? Pero los que tenemos testimonio que el Señor nos puso en los negocios del Señor, pues pongámonos las pilas, que a eso nos llamó el Señor. A ese Él es nuestro jefe y esa es nuestra chamba. Estar en los negocios del Señor. Y entre más filosa está el hacha, más fácil de cortar, ¿verdad? Lo que dice un versículo, hazle filo a tu hacha. ¿Y qué pasa con una hacha que no tiene filo? Se embota, y cuando se embota pega uno los trancazos y no pasa nada. Pero cuando está bien llena de filo, como cortar mantequilla, ¿va? Porque no solamente es que te prepares tú y pedirle al Señor que se mueva el Espíritu en ti. Entonces se va a evidenciar el poder de Dios, porque el poder de Dios, es decir, en la palabra dunamis, que es el poder de Dios, se va a evidenciar, pero nosotros tenemos que estar en una forma correcta. Para correr, si estamos acercándonos a la meta, tenemos que correr con mayor insistencia, corriendo la buena carrera. Ya cuando estamos llegando a la meta, ¿qué es lo que hay que hacer? Correr con más fuerza. Y si sabemos que Cristo viene, tenemos que correr con mayor fuerza, sabiendo que tenemos que abrazar todo aquello que el Señor nos dice en cuanto a los aspectos espirituales. Ahora, entonces, estamos viendo el sentir de lo que el Señor me está inquietando a hablar el día de hoy. Y, por ejemplo, dice Mateo 26, 27, la versión moderna, dice, un poco después, acercándose a los que estaban ahí de pie, vieron a Pedro y dijeron, verdaderamente tú también eres uno de ellos, porque tu dialecto lo pone en manifiesto. Es decir, tu manera de hablar está dando testimonio. Es decir, que estuvo en el discipulado, estuvo en el Señor, estaba hablando como el Señor. Y definitivamente, si el Espíritu del Señor se mueve en nosotros, vamos a estar alineados al hablar del Señor, al fluir de la palabra del Señor. Entonces dice aquí esta otra versión, un poco después se acercaron los que por ahí, dice, un poco después se acercaron los que por ahí se quedaron y le dijeron, Pedro, verdaderamente también tú eres uno de los seguidores de Jesús. Esta versión es muy interesante. Tú eres un seguidor de Jesús, porque tu manera de hablar te descubre. Quiere decir que la manera de hablar nuestra nos va a delatar, pero para bien, ¿verdad? Que sea el Señor hablando a través de nosotros a las personas. Porque qué lindo cuando uno oye testimonio, no, el Señor me habló, el Señor hizo, y la verdad que uno yo doy gloria a Dios porque, oh Señor, la verdad que tú eres bueno en gran manera. Hay cosas, estaba ahorita en Guatemala predicando en una iglesia, vos estabas conmigo, ¿verdad? En Chimaltenango, y hace 7 años yo fui a predicar por allá y fui a visitar una familia. Esta familia me había invitado a comer por parte del pastor, pero me invitó a comer y andaban bien mal económicamente. Su casa estaba, le estaban viviendo una crisis. Y de ahí me dijo el pastor, ora por ellos. Me puse a orar, pero les empecé a decir qué iba a pasar. Les dije, no va a estar. Le empecé a hablar de parte de Dios, esto y lo otro. Y resulta que llegaron ahí, estaban llorando ahí cuando estaban en la mesa. Estaban comiendo y llorando ellos, los esposos. Me dice, pastor, tal como usted lo dijo, así sucedió. Estamos prósperos, estamos bendecidos, salimos de todos los problemas, como usted nos lo había dicho, y de lo que les había hablado. Y ahora hasta empresario era, y de la nada. Pero qué lindo cuando uno es boca de Dios y que el que se está moviendo en uno es el Señor.
Entonces que el Señor nos dé la gracia, porque en parte hablamos y en parte profetizamos. Sin embargo, es decir, lo que nos toca a nosotros es lograr ubicarnos en el canal de la fluidez, en el discernimiento del momento que estamos viviendo con las personas. Es decir, que Dios nos puede usar, pero el compromiso tiene que ser mayor en la vida de nosotros, si no, el tiempo pasa. La vida se acaba, solo el hombre hace al hombre, solo Dios hace al hombre feliz, pero qué triste si uno no se metió en las cosas del Señor. Es decir, es un compromiso, es estar en Él. Entonces, nuestro lenguaje, nuestra manera de hablar, claro que, mire, nosotros, depende de dónde seamos nosotros, al menos nuestras culturas nos dan lugar a ser cierto tipo de personas. Y es inevitable. Fíjese que al menos el guatemalteco tiene esa gracia de ser, y hablo porque soy guatemalteco, de ser jocoso, de ser amigable. Sin embargo, pero aparte de eso, ya es nuestro nivel de responsabilidad, parte con el Señor. Es decir, que cada quien trae parte de su cultura, parte de donde vino, cómo vino. Sin embargo, eso es parte de tu vida. Sin embargo, lo que va a sobresalir en tu vida es lo que tienes de Dios. Eso es lo que va a sobresalir. ¿Cuánto estás llevando de Dios? ¿Qué es lo que estamos dando del Señor? Y viene un año súper glorioso que pues yo le digo, Señor, aquí estoy. Así que aguántese, pero este año es un año de mucha definición. De acuerdo a lo que viene, eso es, sí, Señor. ¿Cuál es? Me decían los hermanos, el año del amor, les digo yo, porque siempre hay que amar, ¿verdad? Pero es un año glorioso. Y yo desde ya lo recibo, ya me lo había hablado el Señor, tenía la idea, y ahí pues que entre todos nos dimos cuenta que era así lo que el Señor decía. Pero eso viene. Entonces, definitivamente tenemos que ponernos nosotros ahí para que se cumpla el plan de Dios. Romanos 10:20 dice, Isaías se atreve a decir, fui llamado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ahora, ¿cuántos de los que estábamos aquí no preguntaban por Cristo? ¿Usted estaba preguntando por Cristo o no? O quizás tuvo la bendición que su casa creyente, yo no buscaba al Señor. Hermano, yo le decía a la gente que no estaba, y no quería nada con el Señor, no sabía. Señor tan lindo se me fue mostrando. Sin embargo, dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pregunto, ¿cuántos vieron a Cristo cuando empezaron a evangelizarlos? ¿No? Entonces, ¿cómo se manifestó? A través de otras personas. Es decir, que tú llegaste al conocimiento de Cristo porque hubo otra persona que a través de Él fue un puerto, un canal donde Él vino a manifestarse a tu vida. Es decir, que hay portadores de la presencia de Dios. Hay portadores que son hombres, mujeres, que definitivamente permiten que el Señor se manifieste en ellos. Mire a Esteban, cuando estaba en crisis y lo estaban apedreando, su rostro lo vieron como de ángel. Y la palabra, hermano, lo estaban apedreando. ¿Usted cómo reacciona? Si a veces lo están maltratando a uno y uno no aguanta a uno y apedreándolo. El nivel de vida de la otra. Lo estaban apedreando, no le estaban machucando los callos. Bueno, toda la gente ahí insultándole y con tituntes para tirárselos. ¿Qué es tituntes? Son piedras. Hermano, ¿y qué fue lo que él decía? Padre, no les tomes en cuenta. Quiere decir que ese nivel es otro. Es un nivel donde, hermano, está a punto de morir uno y pidiendo que perdone Dios a los otros. Es otro nivel, definitivamente. Algo así más o menos andamos ya, ¿verdad? Debiéramos pedirle al Señor que nos permite llegar a esos niveles de amor, de perdón, de gloria, porque definitivamente estaba a otro nivel. Él se estaba manifestando en él. Es decir, mire, dice, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Hermano, y uno a través de hombres, personas, ha visto cómo Dios ha sido tan bueno. Y uno dice, Dios me ha hablado, Dios me habló. Y resulta que le habló fue un hermano. Resulta que el que le habló fue un pastor.
Y le dijo, no, ¿y quién te dio la palabra? El hermano. Pero Dios me habló a través de él. ¿Alguna vez usted ha dicho, Dios me habló a través de él? Definitivamente, los ministros somos portadores de la presencia de Dios. Y hablamos de parte de Dios. Es como que, decía Pablo, es como que Dios habla a través de nosotros. Definitivamente. Y que nosotros seamos esos canales donde Dios se manifiesta a otros. Donde dice, no, hermano, la verdad que, bueno, mire lo que dice Jesús. El que me vio a mí, vio al Padre. Así dice. ¿Cómo? El que me vio a mí, vio al Padre. ¿Por qué? Porque se estaba evidenciando en él. Lo que le quiero decir es que Cristo se evidencie en nosotros. Entonces nos van a ver al Señor a través de nosotros. Ahora, se va a evidenciar a la manera de la comunión, llenura y crecimiento espiritual que tenemos. Es decir, necesitamos otro nivel. Yo creo que estamos viendo tiempo glorioso, estamos viendo tiempo de abundancia, y de eso hay que testificar. La verdad que Dios ha hecho cosas increíbles. Yo personalmente puedo decir, Dios ha cumplido en cuanto al año de la abundancia. Lo ha hecho. Y todavía hay cosas que todavía vienen todavía en cuanto a la abundancia. Pero es decir que Dios se compromete con lo profético y lo va a cumplir. Ahora, también depende cuánta fe y cuánta vida le ha puesto uno a la palabra, porque es el punto de detalle. Que nosotros permitemos que Él se manifieste en nosotros. Ya no vivo yo. Ponga su nombre o todavía vive ahí. ¿Quién vive adentro? Imagínense. Yo voy a decir, no, que el punto es que sea Cristo viviendo en nosotros. Entonces, es decir que ese nivel es una demanda personal. Es decir, yo tengo que preocuparme, porque es mi tarea, es mi vida, es mi manera de vivir, es mi final en el Señor. Entonces en Romanos 2:28, porque lo exterior no hace a un judío. ¿Cómo es que dice? Lo de afuera no es. Está diciendo Romanos 2:28-29, porque lo que es de afuera, lo exterior, no hace a un judío, no hace judío a nadie. Y estar circuncidado no es una señal externa solamente. El verdadero judío, ¿qué dice? Lo es adentro. Entonces, ¿qué le quiero decir? El verdadero hijo de Dios lo es adentro. El verdadero ministro lo es adentro. El verdadero servidor lo es adentro. Dice ahí, el verdadero judío no es en lo interior, ni la circuncisión es literal, sino es algo, ¿qué dice? Espiritual, y es de adentro, es del corazón. Está diciendo, el que es judío de esta manera es aprobado por Dios y por los hombres. ¿Cómo es? El que es judío de esta manera es aprobado no por los hombres, sino quien lo aprueba es Dios. Entonces el que ve adentro es el Señor. Entonces, que se evidencie en nosotros, en el contenido, lo que hay dentro de nosotros. Y a la manera que más se evidencie Cristo en nosotros, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver los propósitos de Dios cumplidos. Es decir, vivir para aquel que nos llamó y tomar el estilo de vida que esté adentro de nosotros, que se evidencie el Señor en nosotros. Entonces lo está diciendo el Señor, que hay judíos que solamente son de nombre. Hay judíos por causa de una circuncisión. Sin embargo, está diciendo, eso no es. Lo que realmente es adentro. Entonces, es decir, que a lo que me estoy enfocando, al sentir de lo que el Señor me ponía, es la manifestación del poder, de la manifestación de Cristo en nosotros. Entonces dice Juan 17:23, Torres Amat, y es lo que el Señor dice, yo estoy en ellos. Eso lo dijo el Señor. Entonces, lo que le estoy diciendo es lo que Dios dice y lo que estoy interpretando a través de lo que el Señor me inquietó. Dice, yo estoy en ellos y tú estás siempre en mí.
Por eso dijo, me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces el punto es, Él en nosotros. Yo estoy en ellos y tú estás siempre en mí, a fin de que sea consumado en ellos. ¿Qué se va a ver? La unidad. Y conozca el mundo que tú me has enviado. Pero ¿y cómo? A través de nosotros. Es decir, que si Cristo se va a mover y evidenciar en nosotros, nosotros damos testimonio de Jesús. Y a donde quiera somos piedras vivas, somos piedra de testimonio, porque Cristo vive en nosotros. Le das aplauso fuerte, es la evidencia de la vida de Cristo en nosotros. Mire, yo le digo algo a la manera, cuando estamos nosotros viviendo en novedad de vida y Cristo se está moviendo en nosotros, de calidad, bonito. Pero cuando nosotros no le damos lugar al Señor, hermanos, somos cardíacos, lastimamos, golpeamos, ofendemos y hasta para hablar sentimos que estamos secos. Pero cuando uno sabe que está conectado, sabe que anda bien, sabe que, hermano, hasta cuando para la palabra la abre y usted facilito habla. Y Dios le da la palabra, Dios fluye en usted. Cuando siente el tiempo se ha ido de una manera así, a la gente dice, usted no sentía el tiempo, ni yo tampoco, le dice usted. Pero cuando no está uno, dice, hasta que todavía no pasa el reloj, no cambia. Y todavía me falta, dice uno, la mitad del mensaje, y ahora qué voy a decir. Pero cuando usted está en el Señor y está fluyendo el Señor en usted, pues la gente está comiendo, el Señor está hablando. Es decir, Cristo moviéndose a través de nosotros. Se siente sabroso, trae refrigerio, la palabra consuela, fortalece. Es porque Dios le está hablando a través de la persona a todos. Entonces, es de que Dios nos dé esas gracias de poder ser instrumentos de Dios. Ahora, dice ahí, y los amas a ellos como me amaste a mí. Ahora dice en la Biblia textual, tercera edición, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en la unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Entonces, parte del sentirse es sentirse amado, sentirse que está el Señor. Y qué lindo cuando dice, cercano a ti. ¿Cómo es que dice? En tu boca, cercano a ti, en tu boca. Si crees, ¿cómo es que dice el versículo? ¿Alguien me ayuda? Porque con la boca se confiesa para salvación y el corazón se cree para justicia. No, pero habla otro que es cercano a la boca. Yo puesto mi palabra en tu boca, en tu corazón y en tu boca. Cerca de ti está la palabra, en tu corazón y en tu boca. Sí, pero es porque está dentro. Es de que lo que me interesa a mí, mire, es ver la vida del Señor en nosotros para que se evidencie el poder de Dios. Nosotros sin Él, ¿qué dice? No somos nada. Sin Él, pero con Él se nos hacen las cosas posibles. Entonces, es decir, que el punto que nos debe de preocupar es de que el Señor crezca en nosotros. Que crezca y que nosotros menguemos. Es decir, mire, lo que nos hace daño es nuestra naturaleza. Pero cuando no se está viendo nuestra naturaleza, quien se está viendo adentro de nosotros es el Señor. Ya lo encontraste, vamos a ver cuál encontraste, que dice, micrófono ahí por favor. Romanos 10:8 dice, mas dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ahí está, pero dice que la palabra está adentro. Oiga, Romanos 10:8, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra que predicamos. Entonces la palabra ya está adentro, porque Cristo está adentro de nosotros y se debe de evidenciar. Es decir, nosotros somos llamados a hacer luz y alumbrar. Es que Cristo se vea en nosotros. Imagínense la gente más cercana, la gente que nos ve, sabe cómo somos. Y qué lindo cuando los de la casa pueden decir, no, mi papá es un hombre de Dios, mi mamá es una mujer de Dios. Y esto es un proceso porque a la medida que Cristo se va moviendo en nosotros, nosotros vamos cambiando para bien y para estar mejor.
Es decir, que ese es el plan, que el poder va a actuar en nosotros de acuerdo al mover que tengamos adentro del Señor, en nosotros. No sé si me estoy dando a entender, es decir, que queremos ver la gloria, queremos ver el poder de Dios, pero nosotros somos los que limitamos la manifestación. Es decir, a mayor llenura del Señor, mayor poder se va a evidenciar, pero menos de Él, menos se va a evidenciar de Él. Entre más estemos llenos de Él, vamos a ver la gloria de Dios. Y si estamos llenos del Espíritu, eso va a estar calidad. Le das aplauso fuerte de que el Señor esté formado en nosotros. Entonces, la demanda es una demanda personal, una demanda de vida. Y en esa demanda de vida es muy, muy interesante. Fíjese, mire cómo dice este versículo. Dice, está diciendo Romanos 1:19, porque lo que se conoce acerca de Dios, ¿qué dice? Es evidente, ¿dónde? Dentro de ellos. Está hablando que lo que hay de Dios se va a hacer evidente adentro de nosotros. Mire, se lo pongo en versiones diferentes y testifica la palabra de lo que le estoy diciendo. Solamente por sí misma dice, pues Dios se lo hizo evidente. Entonces, es decir, es la manifestación de Dios dentro de nosotros para que se haga evidente. Luego dice la versión, esta otra versión, la versión Pratt, dice, por lo que se conoce de Dios es manifiesto, ¿dónde? Dentro de ellos mismos. Pues que Dios se lo ha manifestado. Entonces, cuando encontramos a ver, estamos hablando de una manifestación de gloria del Señor dentro de nosotros. Y es lo que hace evidente al Señor para que haya una manifestación de poder. Bueno, dice esta otra versión, muy interesante, dice, porque lo que se puede conocer de Dios, lo que, puede haber mucho, pero es lo que se puede conocer de Dios, es manifiesto, ¿dónde? En ellos. Es decir, ya que Dios lo ha mostrado, entonces que nosotros permitamos que Él se muestre a nosotros más y más, que nos llenemos más y más. Por eso nadie va a poder dar más de aquello de lo que tiene. Es decir, que nadie va a poder llevar a alguien a otro nivel si él mismo no ha llegado a otro nivel. Pero si nosotros hemos crecido, podemos llevar a otros a otro nivel. Es decir, sería hacer alarde de vida, pensar que uno va a llevar a otro nivel cuando uno no tiene un nivel de vida de Dios, no tiene un nivel donde Cristo se manifiesta en uno. Porque sería solamente hablar, traducir o interpretar o llevar un mensaje a las personas. Y pues los mensajes pueden ser muy lindos, pero nosotros lo que debemos de ver es que es una transmisión de vida. Es lo que tenemos de Cristo, de eso damos. Que dijo Pedro, de lo que yo tengo, de eso te doy. Entonces está diciendo es algo que ya tiene adentro. Entonces nos toca a nosotros que llenarnos hasta que Cristo se forme en nosotros. Entonces lo dice el Señor que debe de ser Él formado en nosotros. Entonces hay una demanda en cuanto a la vida del creyente, a la vida del ministro. Es decir, que nosotros tenemos una tarea de mayor responsabilidad buscando que el Señor se mueva en nosotros. A veces rogamos a, como dice que el corito, Espíritu Santo, muévete en mí, ¿verdad? Pero también tenemos que decir, Cristo, muévete en mí, manifiéstate en mí. Porque lo contrario, dice que nuestras obras humanas son trapos de inmundicia, dice. Entonces hay obras humanas. Pero qué lindo cuando las obras que hacemos, las hacemos porque el Señor se está moviendo en nosotros. Y si Él se está moviendo en nosotros, las cosas van a ser excelentes. Donde va a ser glorificado el nombre del Señor. Le da ese aplauso al Señor. Entonces que el nombre del Señor sea glorificado. Ahora, es decir, hay un poder que va a actuar en nosotros, en usted, de acuerdo a lo que tiene adentro, de acuerdo a la fe que vive en usted. Es decir, hay cosas que no van a pasar si no es que ya está dentro de nosotros el sentir,
lo que nos induce, los que nos lleva a actuar en fe, pero porque adentro de nosotros vive el Señor. Dice, yo y el Padre entraremos, cenaremos, ¿dónde? Adentro. Entonces lo que estoy hablando es un nivel mayor de vida de Cristo dentro de nosotros. Y si ese nivel mayor de vida de Cristo en nosotros se da a más, se va a evidenciar en ti, en lo que haces, en tu función como servidor o en tu ministerio, una gloria mayor, porque es Cristo actuando a través de nosotros. Le hace aplauso fuerte al Señor. Es Él moviéndose a través de nosotros. Por eso decía que en esta experiencia que me sirve en algo para tratar de explicar, bueno, el nivel que yo vi fue un nivel muy glorioso, Cristo viviendo en mí. Yo digo, qué bonito estar así, súper llenos de Cristo. Porque no era yo el que hacía la obra, el que hacía la obra era el que vivía en mí. Entonces lo que estaba pasando era lindo. Pero a veces quien vive ahí es Chepita y Chepe, ¿verdad? Entonces, qué bueno que se manifieste el Señor. Por eso nos toca que cuidarnos el estilo de vida que tenemos. Y déjeme decirle que bombardeo es terrible porque, es decir, hay un mensaje que va a transformar, hay un mensaje que va a dar vida, porque es un mensaje que lleva espíritu. Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida, y era el mover del Padre dentro de él. Entonces ese mismo mover es el mover que debiera de irse dando a manera progresiva en nosotros. Dice en 2 Corintios 12:9, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en tu debilidad. Y está hablando, él hablaba de la condición en que se encontraba. Pero lo que estaba experimentando que no era su condición, no que era lo que Dios hacía. Y estando el débil, podía darle mayor lugar a que se moviera el Señor dentro de él. Es decir, cuando uno se quiere muy capaz, entonces deja que el Señor actúe muy poco en uno. Pero cuando uno sabe que uno no puede, entonces ahí puede decir todo lo puedo en Cristo, porque es Él el que está llenando tu vida, llenando tu estilo de vida, viviendo Él en ti. Ahora dice, está hablando Pablo y diciendo lo que le está diciendo el Señor, mi poder actúa. Por eso hablo del mover del poder, mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, está hablando Pablo, porque en medio de mi debilidad el poder de Cristo puede actuar a través de mí. Entonces está diciendo él, quien está actuando en mi debilidad es el Señor dentro de mí. Es decir, que se le está dando lugar al mover del Señor. Entonces Pablo está entendiendo que hay una fuerza mayor y es el Señor viviendo adentro, y que no era tanto la fuerza que él tenía, sino era ver que había que darle lugar a que él se evidenciara a pesar de su debilidad. Porque a veces uno, mire, anda uno así que no se siente así fuerte. Y se siente, como dice la gente, de bajón, así achicopalado. Y de repente es cuando más te gusta el Señor, porque ya no eres tú. No que le das lugar al Señor. Y imagínense, a veces me acuerdo, yo le contaba cuando yo recibí la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, hace años. Yo miraba a los ministros y decía, de plano que me va a bendecir y voy a salir hablando lenguas. Y salía y no pasaba nada. Y así uno y otro y otro. Y un día, mire cómo pasó. Pasaron a un ujier y lo pusieron de predicar, el delegado ese día. El pastor no estaba, y lo dejó predicando. Y yo estaba sentado hacia el frente. Y yo dije, ¿será? Porque a veces uno mide al ministro y no es el ministro el que te va a dar, es Dios el que te va a dar. Entonces es esperar en lo que Dios quiere hacer. Y fíjese que este hermano empezó a llamar. Y ya no salí de cabecita como antes salía hasta el frente. Ese día solo un pasito así, como estaba como por aquí. Y me salí, me puse aquí. Y empezaban orando. De repente ahí el Señor lo usó y me cayó la gloria.
estrenaba un lenguaje que no conocía. Salí de la iglesia hablando lenguas, manejando a mi casa. A mí sí me pegó duro. Y lo lindo era que hablaba en lenguas y en mi mente entendía en español todo lo que estaba hablando en lenguas. Fue un evento que pues, a mí sí me gustó. Ya no me volvió a pasar así, pero la estrenada así fue. Te cargaba el intérprete adentro. Le das aplauso fuerte, Señor. Es decir, hay cosas que Dios las hace cuando menos espera de quien menos esperas. Es decir, no, ¿cómo es que dice? Puesto los ojos en el pastor. Así no. No. Puesto los ojos en el autor, consumador de la fe, Cristo Jesús. Y Él puede usar a hombres que tienen vida de Él para ser transmisores de bendición. Entonces, lo que nos debe preocupar, tener vida de Cristo dentro de nosotros, para ver la gloria de Dios. Entonces, Pablo entendía y decía, ahora entiendo, decía Pablo. Y qué lección tan linda, porque dice, mi debilidad, estoy viendo mi debilidad o mis debilidades. Hermano, y a veces uno en sus debilidades, a la que cosa, uno humano. Pero nuestra gran victoria es que en medio de la debilidad le damos lugar a que Cristo se mueva en nosotros. Y a veces, ¿cómo usted ora cuando sabe que no anda así bien cañón? Que usted dice, no hombre, viera usted qué problemas ocupado con tanta cosa. Y uno dice, bueno, y de repente le dice, ay, por favor, ore por mí. Le dice, pastor, a usted Dios sí lo oye. ¡Ja! Y usted se saca así de pechito, claro que sí. Le dice, ¡ah! Uno sabe que no. Y que la gente le crea al pastor. Ahí está, poniendo la cabeza ahí, esperando algo. Y uno esperando que Dios tenga misericordia, porque uno, ¿qué va a hacer? Pero es tu confianza en Dios. Es decir, ¿cuánto tienes de Cristo? De eso es lo que puedes dar. Entonces, nos debemos de preocupar de llenarnos del Señor para ser instrumentos útiles de parte del Señor, porque a la hora de la hora, el que se va a manifestar es el Señor en ti. Es decir, que nosotros somos portadores de la gloria de Dios. La gloria es de Él. Es decir, que nosotros somos vasos y que seamos vasos que estemos bien delante del Señor, para que Él se glorifique en lo que hacemos. Ahora, entonces, el mensaje que le estoy transmitiendo es un mensaje de vida. Es un mensaje, bueno, yo soy, es tu relación con Dios, es tu platicar con el Señor. Yo platico como usted lo hará, de tener sus devocionales. A veces me levanto tempranito, me acabo de acostar. A veces el Señor me levanta a 3 de la mañana, a la hora que Él quiera. Me pone el sentir, y yo sé la manera en que Él me habla, y cuando me da algo, no me quedo con lo que Él me da, no que me dio esto, quiero buscar qué es lo que el Señor dice, buscarlo en su palabra. Y a veces pues también descanso así como joven, ¿verdad? Que a los jovenazos les gusta dormir, entonces puro joven, ¿verdad? Así que hasta los tienen que menear en la mañana, ya no se puede. Pero cuando no, pues no. Pero el que nos da fuerzas nuevas es el Señor. Amén. Le das aplauso fuerte al Señor. Es nuestra dependencia en el Señor. Mire. Entonces, es decir, que hay un poder. Es decir, la manifestación del poder. Es decir, la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación del poder de Jesús en nosotros. Es decir, yo antes no entendía esto que un día dijo mi pastor hace años. Dice, viene el tiempo en que no es un solo Cristo. El mundo se llenará de muchos Cristos. Yo dije, ¿cómo? Porque para mí solo Él. Bueno, la palabra Cristo significa ungido. ¿Cuántos ungidos podrían haber en la tierra? Pues sería Cristo moviéndose en los ungidos. Le da ese aplauso fuerte al Señor. Es decir, que Dios puede hacer cosas grandes con muchos hombres. Hombres, mujeres que se dejan usar por el poder de Dios. Mire, no es nuestra humanidad, es nuestra debilidad. Póngale, mire, yo creo que somos hechos de la misma pasta humana. La diferencia es lo que lo dice, Dios ha puesto tesoros en vasos de
barro. Diciendo que el vaso es de barro, pero el tesoro es de Dios. Entonces, lo lindo es que ser vaso y llevar tesoro de Dios, aparte de nuestra humanidad, porque nuestra humanidad está siendo sometida y poco a poco estamos muriendo. Yo creo, como dice la Biblia, cada día tomamos nuestra cruz, nos vamos muriendo poco a poco. A veces me he dado cuenta que estoy bien vivo, fíjese. No que soy bien vivo, no, que estoy bien vivo. No me voy a entender, malentender, porque a veces digo, se despertó Edwin otra vez. Pero qué lindo cuando uno sabe que el Señor es el que está moviéndose en uno. ¿Verdad? Cuando usted está bien bonito en el Señor, las cosas son diferentes. Y los resultados son diferentes en tu vida y en tu casa y en tu ministerio o en la función que tengas, porque es el Señor moviéndose en nosotros. Ahora, mire, estamos acabando este año y estamos a frontera del año que viene. Y definitivamente estamos en un tiempo que nos toca que prepararnos de una manera más intensa, sabiendo que la meta ya está cerca. Pues correr de otra manera para llegar bien. Entonces, dice acá Efesios 3:16, que os conceda, está hablando, conforme a las riquezas de su gloria, ¿qué dice? Ser fortalecidos con poder. Está diciendo que la oración de Pablo es, mire, yo ruego que ustedes sean fortalecidos adentro y que la fortaleza que les den sea una fortaleza con poder. Bueno, cuando hay una administración en nuestra vida de poder, las cosas son diferentes. Entonces está diciendo, por su espíritu, dice, por su espíritu en el hombre interior. Entonces está hablando de una operación interna dentro de nosotros que nos va a llevar a otro nivel de ver el poder de Dios. Porque no somos nosotros, el poderoso es a quien le servimos. El poderoso es a quien vive en nosotros. Por eso qué lindo, ¿verdad? Vamos a un Pedro sin plata y yendo al templo. Y da la mano y le dice, de lo que tengo, te doy. Mano, y le dijo, levántate. Él accionó en fe porque el Señor estaba moviendo en él. ¿Qué le pasó? Algo semejante a aquel hombre, a Eliseo, ¿verdad? Con el manto. Bueno, dijo, este es el manto de Elías, dijo. A ver si es cierto, dijo. Y todavía mencionó al otro por si acaso, ¿verdad? Cuando habló y golpeó las aguas y se abrieron. Pero no era el manto de él, era el manto de Dios. Es decir, es la autoridad de Dios en ti lo que se quiere mover. Es decir que, mire, el nivel glorioso se va a alcanzar que menguemos nosotros y que Él crezca en nosotros. Eso es lo que nos va a ayudar en nuestra tarea humana. Es decir, que tenemos en nuestro ser interno ser fortalecidos, crecer a más. Ahora, vea acá que como hijos de Dios vamos a tener batallas, tenemos que resistir, tenemos que pedirle al Señor misericordia, porque nos toca que morir cada día, porque somos frágiles, somos humanos. Lo que nos hace fuertes es el Señor y refugiarnos en el Señor, porque lo contrario no lo hacemos. Por eso le digo, la misma pasta humana, la diferencia es que le dejemos que el Señor se evidencie en nosotros. Entonces dice Gálatas 4:19, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto. Vea lo que está pensando Pablo. Hasta que Cristo, ¿qué dice? Sea formado, ¿dónde? En vosotros. Entonces quiere estar hablando como ministro Pablo, es decir, estoy rogando, estoy sufriendo, pidiéndole al Señor que Cristo sea formado en ustedes, que Cristo se manifieste en ustedes, y yo creo que nosotros queremos que Cristo se manifieste en nosotros. Y ahí yo digo, Señor, más y más, más de ti y menos de mí, como dice el corito, ¿verdad? Es decir, Señor, eso es lo que yo quiero, más de ti, porque así ya no es el Edwin. Ya no, pon tu nombre ahí, ya no es quien tú seas, no, que es Cristo en ti. Y si Cristo está en ti, se van a ver maravillas en tu vida.
no solo en tu vida, sino vas a ser portador de maravillas, portador de poder, portador de bendiciones. Dios te va a utilizar para muchas cosas, te va a llevar de una vida a más, de aumento en aumento en tu vida. Entonces, es decir, nosotros no podemos descuidar. Miren, el punto es, bueno, Señor, ¿y cómo hago para que tú crezcas? ¿Cómo hago para que tú te evidencies? ¿Cómo hago yo para que este Edwin no esté molestando, no que sea, me toca que morir? El grano hay que enterrarlo. Y si muere, da mucho fruto. Es nuestra naturaleza muriendo para que Cristo se mueva en nosotros. Es tomar decisiones así, decisiones radicales en nuestra vida, buscando que sea Él el que se mueva en nosotros, porque humanamente tú y yo como humanos somos humanos. Y cuando estamos viendo mucho lo humano, se nos mira el barro, se nos miran los pies de barro. Pero cuando, mire, ¿qué pasó con Adán pues? Le quitan la luz que tiene, entonces se dio y se dio cuenta que estaba desnudo. Y no tiempo tenía estar viviendo en el huerto y nunca se dio cuenta que estaba desnudo. ¿Cuándo se dio cuenta que estaba desnudo? Cuando el Señor le quitó la luz, cuando Él se apartó. Oh my God, dijo, se va a esconder. Ese soy yo. Y no siempre estaba en el huerto, pues. ¿Qué cosa? Y se fue a esconder, todavía el oído lo tenía afinado. Oyó cuando el Señor bajó y dijo, y le dijo al Señor, ¿por qué te escondiste? Tuve miedo. Bueno, es la naturaleza. La diferencia con el Señor, sin el Señor, con gloria, sin gloria. Pero cuando se está moviendo el Señor en uno, qué chico uno es, Señor, gracias, porque sé que no soy yo, sé que eres tú. Y así uno es instrumento de bendición. Entonces, que el Señor sea formado en nosotros, Cristo en nosotros. Ahora, vea. Dice acá, Hechos 10:41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros, que comimos y bebimos con Él después que resucitó a los muertos. Dice acá. Entonces, mire, hay un trato para hombres que se les evidencia a Dios. Es no para todos. Si tú fuiste escogido para algo especial, si Dios te escogió al nivel del privilegio de ser portadores de bendición, de ser ministros de Dios, no fue a todos. No fue a todos. Fíjese, yo le voy a decir algo y que el Señor me perdone por que no es mi intención de vanagloriarme ni algo, y lo digo con todo corazón delante del Señor, pero yo el otro día me puse a pensar, ¿quién soy yo? ¿No alguna vez se le puede costar? Porque el Señor dijo, ¿y quién dice la gente que soy yo? ¿Verdad que lo dijo? Y le empezaron a decir, tú eres esto, y empezaron a hablar todos. Pero a mí se me ocurrió, entre esas cosas que a veces estás sentado pensando, y yo le dije, no es mayor cosa, dije yo pensando yo. Y el Señor me habló. ¿Cuántos saben que el Señor habla? Y él me dijo, ¿cómo que no eres mayor cosa? Y me empezó a hablar cosas en cuanto a ser escogido como hombre, ser salvo, y eso es de mucha bendición. Pero me dijo, tú no eres cualquier cosa, tú eres un apóstol mío. ¿Cuántos apóstoles tengo aquí en Nueva York? Me dijo. Y de ahí me dijo, ¿cuántos tengo en Estados Unidos? Tú no eres cualquier cosa, eres un enviado. Y si tú eres ministro, no eres cualquier cosa, eres un enviado. Y qué sé yo, si de aquí al tiempo tú seas un apóstol también, yo no lo sé. Es decir, uno no sabe. Es decir, en el camino se va descubriendo lo que uno es. Y doy gracias a Dios porque a un principio, hace años, cuando estoy hablando hace como 10 años atrás, me fueron a hablar del ministerio apostólico y yo, ¿qué? No sé si están algunos de acá que estuvieron en esa reunión, que me reuní en la parte alta del edificio que era antes. Y jalé a todos los que estaban conmigo y les dije, después, hermano, de lo que se habló, yo no soy nada. Y de ahí empecé a hablar por profetas, por personas. Esto ya no.
El Señor se me apareció, me tuvo que dar visiones. Ya ahí entré en razón que era Dios el que me estaba llamando. Porque mire, a la verdad yo amo a Dios con todo mi corazón, pero no quiero llegar diciendo que soy algo, no, yo quiero ser quien soy delante de lo que Él quiere que yo sea y ser eso y terminar así honrando al Señor. Porque si me amo algo, soy feliz solamente, yo soy tan feliz solamente con el hecho de ser salvo. Ahora cuánto más de poder ser un instrumento de Él. Estaba sentado yo y de ahí el puchis, dije de repente, de veras pues, le dije al Señor yo. ¿Alguna vez usted le ha tenido que decir al Señor, sí Señor, tienes razón? El Señor siempre tiene la razón. Le da ese aplauso, el que tiene la razón es el Señor. ¿Ya? De repente usted anda vestido de policía y dice, llamen a policía, y dice, ¿usted lo es? ¿Ya? Entonces, es decir que es por la misericordia de Dios, pero yo tengo una mayor responsabilidad de que Cristo se evidencie en mí. Es decir que todos tenemos la responsabilidad, es responsabilidad de todos. El éxito de tu vida, el éxito de tu matrimonio, el éxito de tu ministerio es que Cristo se evidencie en ti. Ahí. ¿Ya? Porque van a haber cosas que vamos a empezar a hacer semejantes a Él, semejantes a Él. Entonces, de este dan testimonio todos los profetas que por su nombre, todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. Sí, yo estoy perdonado. Y no ando con una conciencia de pecado. Mire, si Dios te perdonó, no tienes que mantener una conciencia de pecado. Mire, si a mí, ¿cuántos creen que la sangre de Cristo es efectiva? Y si de esa sangre fue ministrada en tu vida y te perdonó, ¿quién? Claro, quizás uno es conocido con buena fama o mala fama. ¿Pero y qué? ¿Verdad? El borracho. Lotería, va a decir usted. No, mire. Dice ¿usted era aquel borracho? Sí. Pero ahora ya no. ¿O era usted aquel drogadito? Sí. Pero ahora ya no. Ahora ya Cristo vive en mí, mi vida es diferente. Es decir, la sangre de Cristo nos perdonó. No tenemos que andar cargando una conciencia de acusación, de señalamiento, de pecado. No, si a mí me perdonaron mis deudas. Mire, mis deudas eran mayores que las suyas. Al menos yo creo que pequé mucho más que usted. Porque yo era campeón olímpico para pecar en mi juventud. Sí, yo era maloso. Sí, yo me acuerdo de lo malo que yo era. Yo digo, qué cosa. El que menos debía ser salvo sería yo, decía. Sí, para que diga que otro día estaba hablando con un hermano que vivimos juntos con el apóstol, juntos no, que en el mismo pueblo, el apóstol Otto, el de llamada final, jugamos pelota juntos, éramos amigos. Otto Azurdia, me acuerdo. Éramos amigos de jugar pelota. Mi padre le vendió la casa a la mamá de él. Están los cruzados de las cuadras. Pero yo era terrible. Entonces un día nos juntamos en un congreso apostólico y me conoció. A la puchis vos, Dios, si tú en misericordia, amigo, cuando me vio, ¿ves? Y todavía le dice al pastor Sergio, ¿vos sabés quién es este? La buena. No, me dice, bueno, Sergio, ¿quién es? Al nombre que te tiene que contar, me dice. Miren, lo peorcito escogió Dios. Y aquí no estamos por buenos, estamos por la misericordia del Señor. Es de que Cristo se mueva y se evidencie en nosotros. Me acuerdo que estaba hablando con mi primo que es cristiano, mi pueblo, lo llamé, tenía años de no hablar. Y me dice, no, me dice, Dios es bueno, me dice. Tu testimonio es grande, me dice. Que me conocieron de aquella época. Yo digo, no, el testimonio grande es el de mi Dios, porque fue el que hizo todo eso. Él fue el que tuvo misericordia de mí, de salvar, como dice el corito, a un pecador como yo. Y no solamente a mí, sino también tuvo misericordia de usted. Y ha tenido a bien manifestarse en usted, que Cristo crezca en usted, que Cristo se evidencie en nosotros. Ahora, mis palabras brotarán, dice Dios, dentro
Es Dios hablando dentro, es Él moviéndose adentro. Dice, mis palabras brotarán de un corazón. ¿Qué clase de corazón? Sincero. Lo que me oigas decir no lleva mala intención. ¿Está hablando un hombre de Dios? Mira, mire, lo que tú me oigas decir no lleva mala intención. A veces uno habla y habla sin la intención. Esa es la intención de nosotros, de no ofender a nadie, no decirle a nada a nadie. Hablamos por la palabra, y si la palabra le habla a alguien, pues gloria a Dios, esa es la intención. Pero no tenemos la intención de afectar a nadie con lo que decimos. Es Cristo moviéndose dentro de nosotros. Ahora dice ahí Sofonías 3:9, en ese tiempo daré a los pueblos labios puros. ¿Cómo son tus labios? Así grandotes, como de negritos. No está hablando de... No. Así como de boxeador. Dice, ¿cómo son tus labios? Dice, estoy hablando de la pureza. Porque, mire, uno es servidor de Dios, uno es ministro de Dios. Y la gente lo oye, sabe cómo uno es, cómo habla. En la casa, la wife, los hijos lo oyen a uno, sabe cómo uno es. Y de ahí en la iglesia. Pero qué lindo que tú en la casa y en la iglesia, el mismo. Honras a Dios, Dios te ha permitido ya tener tus labios limpios. Ya no el mismo lenguaje que teníamos antes en el mundo. Entonces dice, pero dice Dios, daré a los pueblos labios puros para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. Los servidores de Dios debemos de tener labios puros. Que el Señor se mueva dentro de nosotros. Es decir que, mire, el mensaje es tan fácil, lo que le quiero decir. Pero se lo digo a través de muchos versículos y podría utilizar muchos más. Necesitamos que Cristo se evidencie en nosotros. Pastor, si usted sí lo está bien necesitado. No, todos. ¿Cuánto necesitamos que Cristo se forme en nosotros? Es decir, todos los hombres de Dios, todos los servidores, todos los pastores, bueno, que haya una manifestación del poder de Cristo en nosotros, porque lo tenemos adentro. Porque, mire, esa vez que estaba aquí con hermano Otto, que fue la semana pasada, ¿verdad? Y me paré y me acuerdo de Señor, le pusieron un tema cardíaco de los jóvenes. ¿Cómo era el tema vos que pusieron ahí? Que era que los huesos iban a moverse. ¿Cómo era la...? Avivamiento, pero tenía un trasfondo. Dice, una explosión del espíritu, o de espíritu decía. Una explosión del aliento de Dios. Y Señor, y esa administración, ¿cómo nos la rifamos? ¿Verdad? Porque una vez me acuerdo a mí que un pastor habló la gloria de Dios, y esto, y el mensaje lindo. Y luego, vaya usted a orar por la gente. Me dijo, yo no prediqué de eso. Pero hay pastores bien lindos que le pasan a uno, le dicen un montón de, ¡ay, Dios va a ser maravilloso! ¡Ay, va a ser! Y a la hora de ministrar, pase usted, le dice. No, el que debe ministrar es el ministro, bajo el rema de lo que Dios le ha dado. Y Dios va a hacer. Yo me acuerdo, me paré, Señor, mira la fe de ellos. Señor, yo solito, Señor, por favor, mira la fe de estos jóvenes y por favor responde. Yo sé que el Señor se mueve de unas maneras gloriosas, los he visto, pero no lo provoca el hombre, es Dios. Y cuando Dios se quiere mover, que nosotros seamos buenos canales, que si cayó agua, el canal no esté tapado. No, que el agua corra bien por el canal para irlo a dejar el agua a donde debe de llegar. Entonces que las bendiciones lleguen a donde Él quiere que lleguen con cada uno de sus hijos, sus hijas. Amén. Le voy a invitar que se ponga de pie. Definitivamente yo creo que es una necesidad de todos. Tanto de aquel, y hablar sin personas, sin ministerio, no de hijos de Dios. Es un llamado a todos, pero con mayor peso a nosotros que le servimos. Si
tú quieres que pase algo, tiene que haber pasado algo en ti. No van a pasar cosas si no han pasado en ti. Tiene que estar el anhelo, tiene que estar el deseo en tu corazón, apegarnos a un estilo de vida del cual Dios se agrade. Es decir, necesitamos el mover del conocimiento. Seamos doctos en el conocimiento. Pero si no hay espíritu, sencillamente somos transmisores de información. Y ese no es el sentido. Mis palabras son espíritu, dijo el Señor. Entonces hay una demanda de vida en nosotros, de formación del Señor en nosotros. No podemos darle lugar a un acomodamiento de vida. No podemos nosotros conformarnos a los niveles que hemos llegado. Tenemos que demandar más de nosotros en nuestra relación con Dios. Y esos niveles son personales, muy individuales. No es de una vida de púlpito, ni una vida de un mensaje, ni de la vida de un servicio. Es de tu vida íntima. Es de una operación de una serie de cambios en tu vida porque Cristo está creciendo en ti. Son decisiones que nosotros tomamos a no complacernos a nosotros. Son decisiones a donde nos lleva a rendir nuestra voluntad. A uno le gusta hablar de aquello de lo que le gusta a uno. Y si en tu corazón está la palabra, si en tu corazón está el amor hacia Dios, de Él vamos a hablar. De Él nos vamos a llenar. Que no se pierda el apetito, el hambre de Dios, el apetito de escudriñar, de ver la palabra, de buscar el mensaje, el rema de Dios. No porque lo vamos a ir a predicar, no. Es una relación de nosotros con el Señor. Como predicador vas a experimentar que agarras la Biblia Dios le da vida, el mensaje va a fluir. Eso va a pasar, Dios le va a dar vida a esa palabra. Lo que necesitamos no es algo que va a funcionar en un momento de un devocional, de una prédica, no. Eso va a pasar. Lo que hay que buscar, el estilo de vida que nos toca que tener. Como ministros pedimos a las ovejas y demandamos una entrega, demandamos una consagración, enseñamos a entregarse, les entregamos a rendirse, les enseñamos a confiar. De igual manera a nosotros nos toca que llevarnos a otro nivel mayor. Que en tus manos se muevan las manos del Señor. Que en tu boca se mueva el hablar del Señor. Que en tu mente se mueva el sentir de Dios, al grado que Pablo dice, tenemos la mente de Cristo. Es que Cristo se mueva en nosotros. Es un mensaje que nos lleva a hacer conciencia de cuánto tenemos de Dios, cómo vivimos para Él. Es a lo personal, a lo privado. Uno que está casado, la esposa lo ve a uno si tiene devocional o no. Uno ve a la esposa, se ve uno como ministro qué tiempo invierte. Como hijos de Dios nos vemos como servidores de Dios.
Que tenamos esa clase de vida que debemos de tener en relación, en comunión con el Señor. Que sea Él en nosotros. Tú en mí y yo en ti. Eso fue lo que dijo Jesús. Yo en ellos. Padre, tú en mí. Que sea el Señor en nosotros, que sea el Espíritu Santo en nosotros. ¿Podía el Señor dormir en medio de la tormenta? Estando saturados de esa gloria, de esa vida, aunque hayan tormentas, vamos a poder reposar. Vamos a poder descansar. La meta está más cerca de lo que hemos pensado. Nos toca que equiparnos, caminar, correr, creer, vivir. El Evangelio es poder de Dios para el que cree. Es mover de fe, es vida. Yo quisiera orar. Aquí al frente quisiera invitar a mis hermanos pastores, vamos a orar. Y todo aquel ayuda que quiera venir, puede venir. Nuestra oración va a ser que Él se forme en nosotros. Los ancianos que sirven. Entender el nivel de responsabilidad al cual Dios nos ha llamado. Es rogar, Señor, por favor, manifiéstate dentro de mí. Por favor, Señor mío, crece dentro de mí.